Señor director de la sede de Alicante, señora directora de las Relaciones con la Sociedad, señor profesor invitado, profesor Valencia, vicerrectores de Investigación, de Estudios, de Cultura y Extensión Universitaria, señor director de Casa Mediterráneo, señor rector Salvador Ordóñez, miembros del equipo de dirección, compañeros, compañeras. Hoy inauguramos, como un año más, el curso académico 24-25 en la sede universitaria Ciudad de Alicante del Aula de la Ciencia y la Tecnología. Para ello, doy la palabra, en primer lugar, a la profesora Ana Laguna, delegada de la rectora para Relaciones con la Sociedad. Gracias. Sí. Rectora magnífica, querida Amparo, rector Salvador Ordóñez, querido Jorge, director de la sede, vicerrectores, vicerrectora, director de Casa Mediterráneo, director de la Escuela Politécnica Superior, queridos compañeros y compañeras de la universidad, señoras y señores, amigas y amigos todos. Querido Alfonso Valencia, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Sabemos de tu apretada agenda y bueno, nos encanta que compartas con nosotros no solo el Día de Aula de Ciencias, sino la inauguración del curso académico. Todo un honor. Iniciamos de nuevo este curso con el mismo compromiso que hemos venido haciendo durante estos ya 8 años que venimos trabajando en el proyecto. Y no solo hemos mantenido un compromiso con todos ustedes, con la sociedad y, por supuesto, con los equipos de gobierno, con la rectora y con todo el equipo de intentar hacer las cosas bien, sino con la misma ilusión. No hemos perdido ilusión, tanto el profesor Ordóñez, director del proyecto de Aula de la Ciencia, para desarrollar todas aquellas actividades que hemos venido desarrollando en el marco del Aula de Ciencia. Este curso, pues también tenemos nuevas ideas y nuevos proyectos y nuevas ilusiones y vamos a iniciar esta andadura. Terminaremos el ciclo de Ingeniería Biosanitaria, ahora en el 30 de octubre, pero vamos a iniciar también el curso con las matemáticas, un ciclo de matemáticas en el que hemos puesto, pues digamos que todo el compromiso y unos ponentes de primer nivel que posteriormente seguramente el profesor Ordóñez les adelantará. También vamos a hablar de física cuántica y de muchos otros proyectos y de ideas que tenemos en mente y que estamos ultimando de perfilar. Les esperamos siempre y nos gustaría que todo aquello que preparamos realmente les suscite el interés suficiente para que sigan viniendo. Es una de las cosas que siempre más apreciamos. Al final, compartir el conocimiento y la cultura es una buena manera de compartir una tarde y nos gustaría que esto lo tuvieran presente y que acudieran a nuestras diferentes llamadas. Han pasado, como decía, durante estos 8 años, más de 5.000 personas por el Aula de Ciencia y no estoy contando con durante la época, tanto en el formato online como en el formato presencial. Y no cuento los 2 años que duró el confinamiento y la etapa COVID, que fueron años todos vivimos durísimos, pero que el aula de ciencia se multiplicaba, por 10 a la hora de presenciar o de estar presentes de manera online en nuestros proyectos. ¿Cuál era uno de nuestros objetivos? Bueno, mantener la fidelidad. Mantener la fidelidad era uno de nuestros compromisos y sigue siéndolo. Y eso lo comprobamos cuando todos los meses o cada vez que ponemos en marcha una de las actividades de Aula de Ciencia, ustedes tienen la generosidad de venir y de compartirla con todos nosotros. Por favor, les esperamos la siguiente y, por supuesto, no quiero terminar sin agradecer a nuestra rectora, el que desde que está en el cargo no ha dejado de venir
ni una sola vez a inaugurar con nosotros el curso académico de la sede universitaria. En momentos complicados, donde la universidad está activa y bueno, en momentos difíciles, de muchas horas de trabajo, nuestra rectora siempre tiene el mejor ánimo para estar con nosotros y las mejores palabras para seguir adelante, motivarnos e ilusionarnos para seguir estando aquí. Así es que gracias, rectora, de nuevo por estar y gracias a todos ustedes, como les he dicho, por acudir y venir. Muchas gracias, Ana. Tiene ahora la palabra el profesor Jorge Olcina, director de la sede universitaria Ciudad de Alicante. Muchas gracias, querida rectora, querida Amparo y querida Ana Laguna, sin la cual, como yo siempre les digo, no entendería la labor aquí en esta sede universitaria. Les saludo a todas y a todos ustedes, autoridades, cargos, gracias al director de la Casa del Mediterráneo, que siempre acude a esta cita de inicio de la apertura de curso, y a todos los compañeros que estáis desarrollando labor de gestión en la universidad, de gestión académica, en decanatos, equipos decanales, por supuesto en el equipo rectoral, también asociaciones y entidades que han venido esta tarde a estar con nosotros y que regularmente vienen aquí a hacer reuniones o actos a la sede, a los coordinadores de aulas de la sede universitaria que estáis aquí presentes, muy especialmente a mi querido Salvador Ordóñez, el rector Salvador Ordóñez, con el aula de la ciencia, y también al Archivo de la Democracia, que como saben pues ha cumplido ya un aniversario que estamos celebrando. Está aquí nuestra vicerrectora de Cultura, que está al frente de todos esos eventos y que va a seguir desarrollando en las próximas semanas algún acto más. Quiero también, bueno, aprovechando las palabras de mi amiga, mi compañera Ana Laguna, agradecer públicamente la postura del equipo rectoral y de la rectora en estos meses últimos y sobre todo en estas semanas últimas, que como sabe la sociedad alicantina pues han sido de dificultad, de una dificultad sobrevenida que nadie esperábamos que pudiera ocurrir, ¿no? Y quiero decirles que frente a la sinrazón solo cabe un argumento: la verdad, la nobleza y la firmeza. Y eso lo hemos tenido bien representado por nuestra rectora Amparo Navarro, a la que doy pues las gracias como miembro de la comunidad universitaria y en este caso también como director de la sede por su actitud. En momentos de dificultad solo cabe una postura: la unidad de todos. Y yo creo que es el momento de la unidad, de ir todos juntos a defender lo que sabemos que es de la Universidad de Alicante. Como decía la profesora Ana Laguna, cerramos un curso académico y abrimos otro. Cerramos el curso 23-24 y abrimos el 24-25. Quiero tener en estos momentos un recuerdo para dos personas colaboradoras de esta sede que lamentablemente nos han dejado en el último año. El profesor Joaquín Santo Matas, que como saben celebraba regularmente 5 años de celebración del ciclo de los alicantinos ilustres y al que tuvimos presente el pasado mes de junio en un homenaje que se le hizo aquí en la sede. Y este verano tuvimos la noticia pues, que nos sorprendió dolorosamente a todos, de la pérdida de la profesora Consuelo Jiménez de Cisneros, que también ha sido una profesora muy activa en la organización de ciclos, charlas sobre cultura, poesía, pintura aquí en la sede. A los dos el agradecimiento de toda la sede, de la familia de la sede, por su labor en este tiempo. Cerramos un curso en el que hemos desarrollado, fíjense, 662 actividades en los dos edificios que componen ahora la sede universitaria, haciendo un recuento, quitando vacaciones, fines de semana, pues salen a un mínimo de 4 actividades al día, ¿no? Que es mucho, ¿no? Es mucho para la actividad que se puede desarrollar en esta sede universitaria y sobre todo por el trabajo que les damos al personal maravilloso que tenemos aquí en la sede, sin el cual no podríamos desarrollar toda esta actividad, ¿no?
Y no es un número, sino es la gente que viene a la sede. Afortunadamente, como saben, después de la pandemia estuvimos durante un curso académico, curso y medio, pues con la dificultad de que volviera la gente a la sede, que no nos acostumbráramos al online, que bueno, ha venido también para quedarse y retransmitimos actividades, pero queríamos contar con la presencia de nuestro público, de nuestra sociedad alicantina, que afortunadamente ha vuelto a la sede universitaria y bueno, nos honra siempre con su presencia aquí en las actividades que se hacen. 662 actividades, entre ellas 88 dedicadas al cine. Como saben, promocionamos mucho el cine, es una de esas actividades que nos gusta trabajar mucho en colaboración con el taller de imagen de la Universidad de Alicante, proyecciones, películas, coloquios, ciclos en torno al cine. 235 conferencias de ciclos muy diversos. Siempre citamos el primero porque es el que en el calendario aparece en primer lugar, nuestro ciclo sobre el flamenco, que ya es un ciclo decano aquí en la sede universitaria y que dentro también de pocos días iniciará el curso de este año 2024-25, pero como ellos, ya les digo, diferentes ciclos en las aulas de la ciudad, las aulas de debate feminista, el aula de filosofía, el aula de Grecia, el ciclo de infotógrafos, por supuesto el aula de la ciencia, nuestro ciclo sobre los barrios de Alicante, que intenta desgranar la historia de la propia ciudad de Alicante, los ciclos sobre hogueras de San Juan, sobre la Semana Santa, ciclos también con el mundo del deporte, con el Hércules, que como saben ha cumplido aniversario y hemos celebrado algunos actos aquí, y recientemente, y lo tienen ahora en la sala de exposiciones Miguel Hernández, aquí detrás nuestro, la exposición sobre el Club Baloncesto Lucentum, que también nos ha dado a la ciudad de Alicante tardes de gloria y que vive ahora un renacimiento muy, muy interesante. Hemos albergado 11 exposiciones en este curso académico de diferentes autores, artistas. Intentamos fomentar siempre a los artistas de aquí de Alicante, que son los que con más dificultad pueden encontrar una sala de exposiciones, y les ofrecemos las dos magníficas salas que tenemos en esta sede. Y también ciclos de música, que como saben, bueno, todos los viernes nos ofrecen diferentes autores y artistas, intérpretes, música, audiciones sobre música clásica y música contemporáneas. Además, hemos celebrado 69 actos diversos, Día de la Tierra, de esclerosis múltiple, de los derechos lingüísticos, de la Constitución, etcétera, y siempre estamos abiertos a la colaboración con asociaciones y entidades de la ciudad de Alicante que intenten desarrollar actividades siempre dentro del rigor académico que exigimos, ¿no? Y que es una seña de identidad que desde los orígenes de la sede ha impulsado, ¿no?, la acción de difusión de cultura y de divulgación científica que se hace aquí. Abrimos, por tanto, un nuevo curso académico con novedades, bueno, con estos ciclos que les he comentado, que van a tener segundas o terceras ediciones, con nuevos ciclos dentro del aula de la salud, como les ha comentado la profesora Ana Laguna. Queremos abrir un ciclo sobre discapacidad también. Bueno, pues son ideas que están surgiendo en estas semanas, que estamos empezando a programar y a cerrar lo que es el nuevo curso académico. Les quiero decir ya para finalizar también que, bueno, tenemos una ilusión en la sede, personalmente saben que esto me interesa mucho, que es instalar en nuestra azotea de la sede universitaria una estación meteorológica, ¿no? Retomaríamos una tradición en la ciudad de Alicante que se perdió en el año 1921. No tenemos una estación, podríamos decir, oficial, ¿no?, o académica de observación meteorológica en lo que es el entorno del ensanche de la ciudad de Alicante. Entonces estaba en un instituto de segunda enseñanza que cerca de la plaza de Séneca, y queremos recuperar esa tradición. Ya estamos en contacto con nuestro querido Salvador Iborra, el vicerrector, con la oficina técnica, y en las próximas semanas se llevará a cabo la instalación para funcionar ofreciendo la información aquí en los paneles de entrada de la sede, la información atmosférica que, como saben, cada vez nos preocupa más.
Miren, vivimos tiempos de incertidumbres, tiempos convulsos, los estamos viendo a diario, ¿no?, en la escala internacional y también en la nacional. Tiempos también que, me entristece decirlo, pero de cierta pobreza cultural en nuestra sociedad, ¿no? Tiempos de confrontación también, parece que tengamos que ser de un bando o de otro, ¿no?, para poder estar en nuestra sociedad. Tiempo de titulares, no de lectura de noticias, sino simplemente de leer el titular, ¿no?, en el móvil o en las tablets. En contra de todo eso, la sede quiere ser un espacio de debate, un espacio de crítica constructiva, un espacio de opinión pública, siempre desde el respeto, y un espacio, como saben, de divulgación científica y de difusión de la cultura. En definitiva, de los valores que nos vienen desde nuestro campus universitario de San Vicente y que se transmiten a la ciudad de Alicante a través de su sede universitaria. Gracias a todas y a todos por estar aquí y especialmente hoy, muchas gracias, Amparo, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, te doy también saludo porque antes no lo había visto, al director de la Escuela Politécnica Superior y al subdirector, a Daniel Ruiz, subdirector del grado de Ingeniería Biomédica, también a la vicedecana de Medicina de la Universidad de Alicante y a tantos amigos que nos reunimos hoy aquí. Como ha dicho la profesora Ana Laguna, desde los inicios del Aula de la Ciencia, que encargamos al profesor y el rector Salvador Ordóñez, he sido una auténtica fan del Aula de la Ciencia, porque todos los que finalmente hicimos carrera académica y nos quedamos en la universidad, nos quedamos porque queríamos aprender más, porque nuestra carrera se nos había quedado corta y porque teníamos una cierta ansiedad de saber lo que se hacía en otros campos de conocimiento. De hecho, el nombre de este aula, de Rafael Altamira, el ilustrado alicantino que inauguró ese concepto de extensión universitaria, de sacar la ciencia de los laboratorios y de las universidades y aportarlo a la sociedad, pues era muy indicada para que en el centro de Alicante hubiera un aula en la que se debatiera, se aprendiera sobre múltiples aspectos y campos de la ciencia. Desde luego, el profesor Salvador Ordóñez y la profesora Ana Laguna, bajo la dirección también del profesor Jorge Olcina, no lo han podido hacer mejor, porque desde luego han traído aquí a primeros espadas en todos los campos de conocimiento, y yo creo que hemos disfrutado incluso más los que no sabíamos de ese ámbito que aquellos que ya eran eruditos en el mismo. Pero de ese aula de la ciencia y de esa aportación a la sociedad de la Universidad de Alicante, lo que sí aprendimos y ya nos ha quedado es que las ciencias ya no están aisladas, están interconectadas entre sí, y que por lo tanto el que solo sabe de lo suyo nada sabe, lógicamente, y que hay que abrir la mirada, abrir la mente a las nuevas tecnologías, a los nuevos descubrimientos de la ciencia y a la complementariedad de todos los campos de conocimiento. Por eso la universidad es universal, forma parte de un elenco de muchas cosas. Yo no sé si el azar, además de estar en este aula con este bonito nombre de Rafael Altamira, ha hecho que lo que les acabo de decir tenga una prueba científica, y es la presencia aquí del profesor Valencia, al que le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, precisamente para hablar de convergencias de datos biomédicos a gran escala y gemelos digitales. Es decir, que la medicina, la enfermería, las ciencias de la salud, la biología y muchas otras ciencias ya no pueden estar aisladas, tienen que depender de otras ciencias que les hacen avanzar mucho más y de forma mucho más rápida.
Por eso, en la Universidad de Alicante hemos creído en la investigación multidisciplinar y hemos creído en la investigación translacional, es decir, que tenemos que aprender de los demás y tenemos que trasladar los resultados de lo que hacemos a la sociedad. Eso es lo que en el fondo siempre defendemos cuando defendemos los grados que defendemos, y ya ustedes me han oído decir en más de una ocasión. Por lo tanto, bienvenidos a este Aula de la Ciencia, en una apertura de curso que espero que sea muy fructífera para el aula de la ciencia, y que para los que ya son asiduos, pues iniciamos con ilusión este nuevo curso. Para los que se hayan acercado por primera vez, estoy convencida que no les va a defraudar y que se convertirán, como yo misma, en un fan del aula de la ciencia a lo largo del curso. Y que siendo más cultos, pues probablemente seremos más libres. Así que muchas gracias Ana, muchas gracias Jorge, y feliz curso para todos. Muchas gracias. Muy bien, y entonces ahora queda decir eso de que en nombre de Su Majestad el Rey queda inaugurado el curso académico 24-25 en la sede universitaria de la ciudad de Alicante. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. La verdad es que siempre decimos tardes, noches antes de empezar el aula de Ciencia y Tecnología, pero la verdad es que hoy la verdad que he visto una cosa muy importante. Ha dicho nuestra querida rectora que teníamos que pensar en la unidad, en momentos difíciles. La verdad que es cierto, estamos en momentos difíciles. No creo que especialmente difíciles, pero difíciles, y la verdad que la unidad es una buena idea. Y desde luego es curioso, porque cuanto más progresa la ciencia, más exige unidad. Porque si me dejan ustedes decirles, los datos biomédicos, lo que he leído de ellos, que yo no soy médico, yo soy geólogo, pues la verdad es que era lo que yo hacía con los sistemas expertos, pues allá por los años 60, más o menos, y es lo mismo. El fundamento es lo mismo, es intentar ver una serie de variables que se miden de un proceso, intentar ver la relación que hay entre ellas, aplicar cuanto tienes más potencia de cálculo, pues mejor. Si lo haces con la regla de cálculo es difícil, si lo haces con lapicero, bueno, pero si lo haces con el ordenador y estos ordenadores cuánticos que nos están esperando ahí a la vuelta de la esquina, que van a tener una capacidad de hacer, pues la verdad que en tiempo casi, para ti casi, como si fuese inmediatamente, tendrás los resultados. Yo me acuerdo cuando trabajábamos en el 3080, el IBM primero, aquello la verdad que nos tirábamos toda la noche esperando a invertir una matriz de 3×3, estaba toda la noche y además se equivocaba, o sea que no, eso ya se ha superado. Bueno, pues hay una cosa, realmente hoy es un placer pues iniciar con esto precisamente, con los datos biomédicos a gran escala, los gemelos digitales, que es una maravilla. Eso de coger y en vez de probar con un ratón o tal, se prueba con una cosa parecida digitalmente a otra y vamos a ver qué pasa. Pues eso es un chollo porque ni se queja y además nosotros podemos hacerlo muchas veces. No, porque con los ratones había un problema, había que encima criarlos, que no es una cosa demasiado sencillo.
Bueno, la verdad es que una cosa, a mí lo que me gustaría decirles es que el aula de ciencia y tecnología, para mí ya a punto ya casi de dejarlo, porque ya con casi 80 años ya está bien de seguir. Pero la verdad es que una cosa, creo que ha sido de las cosas que recordaré siempre, porque es maravilloso. Yo la verdad que no sé estar sin hacer algo, y con esto me entretengo, y además como puedo echarle todo el tiempo que quiera y nadie me cuida porque tengo una jefa maravillosa que es Ana Laguna, y la gente con la que me asocio son gente maja, pero cuando me asocio con alguien que tiene prisa o quiere hacerlo muy a prisa, digo no, entonces no seguimos. Pues la verdad es que una cosa, creo que es una experiencia muy interesante. Y yo creo que debíamos de copiarla, creo que debíamos de llevarla a más sitios. Creo que estaba leyendo la Caricó, esta premio Nobel, la que nos hizo el COVID, la que creo que todo el mundo nos sentimos muy orgullosos, de personas que lo que hacen es demostrar que la ciencia, a una ciencia a veces que no es aparentemente muy aplicada, puede tener aplicaciones en un instante determinado. Hay que tenerlo guardado allí para por si acaso. Bueno, pues digo que es curioso porque esto es una cosa importante y difundirla. Eso de trasladarla, que decía nuestra rectora, qué idea más buena, trasladarlo a la sociedad, que todo el mundo lo sepa, y habrá alguien, tú no, pero habrá alguien que lo cogerá y lo incorporará. La verdad que en estos años, que empezaron en el 17 y hasta la actualidad, pues hemos ido cogiendo, bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de que he llamado a personas que normalmente no se suelen poner al teléfono, pero resulta que va y viene. Aquí tenemos al doctor Valencia, pero podríamos poner muchos ejemplos. Y esto es importante. Hay una frase muy bonita, y a la gente se la ha olvidado, pero yo soy bastante amigo de Echenique, y hizo una conferencia que le puso la sublime utilidad de la ciencia inútil. Parece un trabalenguas, pero tiene mucho de muy importante. Y es curioso porque realmente esto es lo que es. Eso es la ciencia. Es una especie de formas de pensar que se tienen guardadas y que se sacan del armario y que sirven ahora y luego no sirven. Nosotros mismos, los científicos, nos encargamos de quitarlas cuando nos sirven. Y, en fin, la verdad es que tuvimos unos magníficos cursos de astronomía, muy buenos. Tuvimos el CRISP, no nos olvidemos, porque aunque ha pasado tiempo, creo que es uno de los éxitos de nuestra universidad, de que tenemos que sentirnos orgullosos. O aquella sanidad después del huracán, cuando vimos que el COVID, que parecía que con nuestro sistema de salud el COVID iba a parar y no. Oye, estuvimos a punto de la gente. Entonces, una cosa, a mí me parece que tuvimos a Fernando Valladares, que ha salido muchísimas veces en eso, a tomar más de Gise y tantos. La verdad que hay una cosa, tuvimos a dos biotecnólogas, ingenieras médicas, Ana Martín y María Teresa Redondo, el COVID, vacunas, sprint o maratón de Alfredo Corel, la modelización del clima de Doble Red, que luego te hace mucha ilusión que están por los papeles puestos, que bueno, para nosotros es nuestra alegría mayor, ver que estás trabajando con gente que sale por los papeles, ¿no? Bueno, y entonces, estamos con una cosa muy importante. Trajimos aquí al del telescopio espacial. No lo he logrado cazar otra vez. O sea, conste que lo cazé un día porque es primo de un amigo mío, que no sé qué, pero no lo he cazado más veces. El telescopio espacial James Webb sigue dando todos los días datos para escribir miles de revistas. Y es un tema importante, porque claro, todo lo que estamos hablando de salud es una cosa muy interesante, pero el universo es mucho mayor, la universalidad. Bueno, entonces una cosa, he hablado con los de la Agrupación Astronómica de Alicante, vamos a seguir hablando de estos temas. Yo sigo llamándole, yo por la mañana cuando me levanto doy el coñazo en ayunas a la gente que se queja. Los llamo y si cogen el teléfono, pues una cosa, les digo lo que pienso. Supongo que no me perdonarán por ello. Bueno, el Mare Nostrum y su data center seguirá siendo fiel a nosotros. Y estoy ahora de una temporada de esta parte con la fusión nuclear. Me preocupa, porque parece que estamos a punto, pero el otro día me decían que la constante, que antes decían que era 30 años, ahora posiblemente sean 40. O sea, no estamos cerca. Sabemos la teoría, sabemos que hemos conseguido ya durante unas 10 millonésimas de segundo tener energía.
pero se resiste. Y esto, claro, esto lo hace tremendamente atractivo, ¿no? Y bueno, la verdad es que una cosa, la fusión nuclear seguiremos con ella. Hemos hablado con la gente y parece que están dispuestos a poner por aquí. Bueno, la verdad es que hoy traemos un tema que es de computación y salud. Hemos tenido aquí en esta casa a Hernández Medrano, que hemos estado a gente, por ejemplo, como una investigadora española, García Armada, que se dedica a esos esqueletos biónicos. Tuvimos a Mavi Sánchez Vives aquí en este mismo aula. Bueno, yo creo que son todo cosas que indican un camino que no significa que haya que seguir el mismo camino, pero lo que sí debe hacer es seguir la misma línea para poder seguir haciendo cuestiones de estas que nos den ideas para resolver los problemas. Bueno, este año nos han ofertado una cosa. No sé si os fijasteis, que por el mes de agosto yo leo todos los días la prensa entera. O sea, ahora es mi oficio, lo que tengo que hacer, cada uno tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicarse. Y me encontré que todos los días decían eso. Las matemáticas, menos horas de matemáticas, porque total, bajo resultado que se obtiene, no, ¿para qué? Digo, esto no me suena a mí nada bien. Y entonces, bueno, pues con aquí mis amigos los matemáticos, el profesor Goberna y Clemen, pues cogimos y decidimos de que había que hacer algo. Y han trabajado en un ciclo de matemáticas ahora más que nunca. Porque ya que no quieren dejar de darlas, oye, pues habrá que darlas, ¿no? Y entonces, una cosa, algunas interacciones entre matemática y política. Matemáticas es la mejora de la calidad educativa, decisiones multicriterio, estadísticas internacionales, métodos contrafactuales. De Nuno Crato, un exministro portugués que lo ha contactado aquí nuestro amigo el profesor Oberna. Matemáticas en las decisiones políticas, Borrell. Y la inteligencia artificial y algoritmos justos, Mercedes Siles. Bueno, vamos a ver qué sale de ello. La idea es buscar temas. Las matemáticas son muy importantes, yo no lo dudo. Y creo que se las está minusvalorando, porque como en casa los niños dicen, a mí no me gustan las matemáticas, pues que la quiten. No, hombre, no. Vamos a eso las hacemos hacer más comprensivas. A veces yo lo que cuentan en matemáticas no me gusta tanto, esto es otro problema. Cómo se enseña y qué se enseña también tiene su problemática. Y bueno, estamos en el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, que es el 2025. Aquí tuvimos una conferencia magnífica, que ahora hablaré de ella, sobre cuántica, pero aquí la profesora Caturla Terol y Untiet, que me hacen caso, son de los que se ponen al teléfono, pues se han comprometido a hacer algo serio en este tema. Pues vamos a ver. Esto a mí me parece que es importante y creo que, en fin. E incluso es curioso porque en los temas que estamos ha habido el señor Francisco Estrella, uno de Google, que va a venir a contarnos algo de innovación, humanización en inteligencia artificial en el sector de la salud. Tema que puede ser interesante. Bueno, la que decía yo que vino y que a todo el mundo nos entusiasmó es una chica que se llama Alba Cervera, que es la coordinadora de Quantum Spain. Y una conferencia aquí impresionante, hasta por los que no sabemos física cuántica, ni sabemos lo que es la computación cuántica, que no es nada sencillo, no es trivial. Bueno, pues hay una cosa, pues esto es lo que estamos preparando. Quiero con esto decirles, no darles la murga, sino decirles que merece la pena seguir buscando, nosotros, los que vengan detrás y tal, que al fin y al cabo esa cadena ininterrumpida es lo que es la universidad. Una cadena ininterrumpida de buscadores que van buscando cosas que a veces son tonterías transitoriamente, a veces son tonterías que resuelven problemas, pero, en fin, yo leyendo a la Calicó esta se me subía el ánimo, viendo que cosas que cuando yo estudiaba me parecía que eran, pues son cosas muy importantes y resuelven problemas, y esto es lo importante. Bueno, muchas gracias y ya les dejo con mi querido amigo para que nos presente al ponente de esta noche. Muchas bien. Bueno, muchas gracias, Salvador. Yo tengo el honor y el privilegio de presentar a Alfonso Valencia.
Alfonso Valencia es el director de la División de Ciencias de la Salud del Centro de Supercomputación de Barcelona, y la verdad es que podríamos estar aquí hasta, bueno, pues toda la sesión, toda la noche, hablando de su currículum y de lo que ha hecho. Yo solo voy a comentar una anécdota, además una anécdota de esta mañana. Yo me he puesto a revisar, bueno, pues lo que había hecho, he accedido a la web, he accedido al Centro de Supercomputación de Barcelona, he estado viendo proyectos, artículos, he abierto artículos, cada uno era más interesante. Uy, este es muy largo, no me da tiempo, veo el siguiente, tal, uy, qué proyecto del 2012, de hace tiempo, el blueprint, y miro el reloj y tenía clase a las 3, hoy no he comido. O sea, que veo algunos alumnos que he tenido a las 3 por aquí en Ingeniería Biomédica, pues si estaba así un poco nervioso era porque no había comido. Se me ha hecho las 3 menos cuarto y tenía que irme a la universidad y a las clases y bueno, me quedé sin comer, no pasa nada, ya cenaré. Era apasionante, la verdad es que era apasionante todo lo que estaba leyendo. Además, el tema de lo del análisis de datos y los gemelos digitales es algo que es un aspecto totalmente actual en lo que es el análisis o la informática aplicada a la salud o la ingeniería aplicada a la salud, la ingeniería biomédica, como queramos verlo. Yo ayer domingo estaba en una comida bueno, había 12 médicos, bueno, éramos 11 médicos y estaba yo era el único que no era médico, y estaban hablando, entre otros temas, de cuando acabaron la residencia, ¿vale? Acabaron la residencia entre el 2000 y el 2005, todos, y en esa época fue cuando se implantó en la Comunidad Valenciana el sistema electrónico de historias clínicas, ¿no? Conocido como Abucasis. Y bueno, algunos de ellos, la mayoría, acabaron su residencia, y cuando acabaron su residencia, bueno, pues empezaron a trabajar, bien a nivel hospitalario, bien en los centros de salud, y se enfrentaron con los primeros años del Abucasis, del sistema de historias electrónicas. Comentaban 20 años después, aproximadamente, el tiempo que había pasado, y comentaban el cambio que había sido. O sea, cómo muchos se preguntaban, intentando recordar cómo había sido sus años de residente, cuando trabajaban con los papeles y cuando iba un paciente y resulta que tenían que acudir al almacén porque era un paciente con una historia que llevaba mucho tiempo y tenían que revisar las hojas del almacén para ver cuál era su historia clínica. Y no se acordaban, o sea, estaba tan introducido en su día a día la historia clínica electrónica, el sistema electrónico, que no lo concebían. Lo habían hecho, pero no recordaban cómo lo habían hecho ni qué es lo que harían actualmente sin ese sistema. Ese sistema recoge los datos clínicos de todos los pacientes y más que almacena, yo diría que atesora, por el significado que tiene la palabra, un conocimiento inimaginable, un conocimiento que está ahí escondido y que yo espero que alguna vez salga y lo podamos utilizar y nos vamos a beneficiar todos de ese conocimiento. El trabajo que hace Alfonso Valencia con todo su grupo y en el Centro de Supercomputación de Barcelona es un trabajo estrechamente relacionado con este tema y que, igual que los médicos, pues ayer decían que harían ellos, ¿no?, sin el sistema de historias clínicas, yo estoy seguro que dentro de unos años todos miraremos atrás y diremos, uy, ¿qué haríamos ahora sin los trabajos que dirigió Alfonso Valencia? Y bueno, ahora nos va a comentar un poco toda su labor, todos estos trabajos. Y bueno, espero que les gusten a todos. Te sientas más cómodo, venga. Muy bien.
Espero que ahora se oiga mejor, ¿sí? ¿Funciona este micrófono? Primera pregunta. Sí va. Venga. Me acerco todo lo que pueda. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. De hecho, es la segunda vez que estoy aquí en un plazo de tiempo muy corto. Esto es malo para ustedes porque posiblemente han oído parte de las mismas cosas. Siento si me repito. Bueno, la intención es describir un poco... Describir un poco, primero, qué es el Barcelona Supercomputing Center y de dónde venimos. Voy a introducir este tema de los gemelos digitales, hablaré sobre datos, intentando no ser demasiado aburrido, porque el tema de los datos es reconocidamente un poco aburrido. Y al final hablaré sobre inteligencia artificial y cómo es la intersección entre inteligencia artificial, los datos y las simulaciones. El Barcelona Supercomputing Center es el Centro Nacional de Supercomputación. Tenemos esta naturaleza dual. Por una parte somos una infraestructura nacional y europea, equivalente al sincrotrón o a los telescopios, y mantenemos un ordenador que es Mare Nostrum 5, que está ahora en su infancia, ha empezado a funcionar hace unos meses. Es una nueva instalación, es un ordenador muy grande, obviamente el ordenador más grande en España, uno de los ordenadores más grandes en el mundo. Si lo ponemos en términos económicos, que a lo mejor es más fácil de entender, son unos 220 millones de euros en equipamiento. Estamos muy contentos, funciona fenomenal y ahora lo usan investigadores españoles, europeos, que mandan un proyecto, se evalúa por un comité científico y tienen tiempo para calcular. Obviamente nosotros, como empleados del BSC, también tenemos tiempo para calcular el BSC. Y a su vez somos un centro de investigación y he visto que ya algunos de mis colegas han estado aquí, Paco y por ejemplo, Paco Douglas. Somos un centro que ha crecido mucho, hemos pasado esta cifra de 1.200 investigadores, pues posiblemente seamos el centro de investigación más grande en España ahora mismo, divididos en estos departamentos de ciencias de la Tierra, ingeniería, computer science, que es el origen del BSC, desarrollar ordenadores y software para ordenadores, superordenadores, y mi departamento, que es el departamento de ciencias de la vida. Básicamente estamos mantenidos por proyectos competitivos europeos. Esto es bueno porque somos muy competitivos, esto es malo porque quiere decir que tampoco tenemos tanto dinero del Estado como correspondería a un centro de 1.200 personas. Pero bueno, no es el día para quejarnos de estas cosas. Somos la tercera institución en España en recobrar fondos europeos. El primero es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es obviamente mucho más grande que nosotros. El segundo es Tecnalia, en el País Vasco, que es un conglomerado de empresas y centros de investigación. Y el tercero es el BSC con 1.000 trabajadores, lo cual da una idea de cuánto tiempo pasamos escribiendo proyectos de investigación, que es mucho. ¿A qué nos dedicamos? Cuando cuento a qué nos dedicamos, uso el tema de los gemelos digitales porque creo que hace fácil entender buena parte de las cosas que hacemos, no todas. ¿Qué son gemelos digitales? Esta es la forma más fácil de explicarlo. Las dos fotografías, que desde lejos no pueden distinguirse casi,
Una es una factoría real y la otra es el gemelo digital de esa factoría en un ordenador. Está reproduciendo todos los robots y toda la cadena de montaje en su funcionamiento. Corre en paralelo con el sistema real, o sea que por una parte la cadena va funcionando y por otra parte la simulación va funcionando. Pero claro, la simulación además permite ver qué va a pasar si se estropea un robot, cómo reordeno la cadena. Si quiero piezas de recambio, qué piezas voy a necesitar más adelante. Por lo tanto, permite con esa simulación prever qué va a hacer falta más adelante y explorar posibilidades. ¿Qué pasa si? Cosa que obviamente no puedes hacer con el sistema real. El señor de al lado lo que tiene es un escáner que está digitalizando una fábrica. Claro, una fábrica es relativamente fácil de digitalizar. Llevas el escáner, dónde están cada uno de los equipos, sabes cómo funciona cada uno de ellos, porque tiene las instrucciones. En realidad, estos son sistemas comerciales ahora mismo. Tampoco es tan difícil. Una vez que localizas las cosas, sabes cómo funcionan, las pones en la simulación. Claro, a nosotros nos gustaría poder hacer esto con un ser humano, mandar un pequeño escáner que me apegara a todas las cosas, nos dijera cómo funciona y cómo se conecta. Esto no funciona tan fácilmente en humanos. Y de hecho, como decía, el BSC se puede describir en buena parte de esta actividad como haciendo simulaciones de sistemas. Nuestros colegas hacen simulaciones de este tipo, de sistemas mecánicos, de una fábrica, de un motor, de una pala eólica. Nuestros colegas de Ciencias de la Tierra, Paco Doblas, hacen simulaciones y él lo contaría, simulaciones de la atmósfera. Y el gran proyecto de simular todo el planeta, Destination Earth, simulan la atmósfera, los océanos, para predecir consecuencias del cambio climático, cómo distintas intervenciones van a afectar a la circulación del aire y demás. Otra parte de nuestros colegas hacen gemelos digitales de las ciudades. Un mapa de Barcelona o de otras ciudades donde se mapea la geografía, la densidad de población, la contaminación, el flujo de personas, el flujo de tráfico, de nuevo con idea de poder planear intervenciones sobre la ciudad sobre el modelo digital. A nosotros nos gustaría poder hacer lo mismo y en este entorno casi no nos queda más remedio que decir que nosotros hacemos también gemelos digitales de los humanos. Obviamente los gemelos digitales de los humanos, creo que nadie se le escapa, son mucho más complejos que los gemelos digitales porque nuestro conocimiento es mucho menor sobre el cuerpo humano y sus circunstancias que sobre una factoría. El ejemplo del escáner era para ilustrar este punto. ¿Qué es lo que nos gustaría? Llevo usando esta diapositiva mucho tiempo. Esta es Ana, que tiene un accidente o una enfermedad y entonces va a su centro médico. Lo que Ana espera en esta visión del futuro es que en su centro médico exista una Ana virtual en el ordenador donde está su gemelo digital que reproduce sus condiciones, en la que está constantemente suministrando datos y en la que cuando ella llega pues se le suministran nuevos datos de la intervención que se vaya a hacer, de los análisis que se vaya a hacer en ese momento. Con la simulación anterior más los nuevos datos, el sistema debe de probar posibilidades. ¿Qué pasa si recetamos esta medicación? Teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta el tipo de intervención. Poder probar muchas posibilidades antes de hacer una recomendación a Ana y a su equipo médico para que tome una decisión. Estaría bien pensar que esto es posible. Yo pienso que es posible, aunque obviamente no es posible ahora. Y la pregunta que me hago en esto es, ¿cuándo será esto posible? ¿Será esto posible dentro de 100 años? 100 años parece un tiempo muy largo, ¿no? En 100 años puede pasar cualquier cosa. Me creo cualquier cosa que vaya a pasar dentro de 100 años. Puede pasar dentro de 50 años. Bueno, si miro hacia atrás, han pasado tantas cosas en 50 años que ¿por qué no? A mí, y puedo estar equivocado, dejaremos a tener gemelos digitales que sean útiles en este escenario y lo que intentamos hacer es acelerar el proceso para tener, si no el gemelo completo de Ana, que hoy por hoy no es posible, gemelos de partes de Ana que no sean útiles. Y este es el objetivo, y hacerlo lo más rápidamente posible. En nuestro caso, trabajamos a 3 niveles. Digamos que destripamos o desmembramos a la pobre Ana en distintos niveles. Por una parte, hacemos simulaciones de nivel atómico. Esto es una proteína con un fármaco. Puede ser dinámica molecular o otro tipo de técnicas parecidas. Esto ahora funciona muy bien. Somos capaces de simular una proteína, cómo se mueve,
cómo es su dinámica y cómo interaccionan posibles fármacos. Y esto es parte del proceso de diseño de cualquier fármaco ahora mismo, en cualquier compañía farmacéutica o en cualquier laboratorio. En la otra escala tenemos diseño de órganos. Este es un corazón, un prototípico de diseño en el BSC, que ahora está transferida la tecnología a un spin-off del BSC, y esto es una simulación del comportamiento físico y electrodinámico del corazón que se utiliza para, por ejemplo, para probar intervenciones, para planear intervenciones en casos de arritmia. Se simula el corazón, se adapta a las condiciones de arritmia de esa persona en concreto, y hay toda una serie de arquetipos para adaptar el corazón de esa persona y sus condiciones a uno de esos arquetipos. Se simula la arritmia, luego se simula la intervención, que tocando en distintos puntos se puede parar ese tipo de arritmia. Por tanto, sirve en la práctica, esto es lo que están haciendo con equipos médicos, para diseñar un sistema que ayude a planear, por ejemplo, intervenciones con arritmias o otras cosas por el estilo. El del centro, que es el que a mí más me interesa, el que desarrolla mi grupo, es una simulación de un tumor en que cada bolita representaría una célula de un tumor que empieza a crecer, se va expandiendo, luego una parte del tumor se va muriendo porque las células no tienen suficiente acceso al oxígeno, por ejemplo, y se van muriendo, y luego hay un ataque de las células del sistema inmune, que serían las amarillas, que se van comiendo el tumor. ¿Qué intentamos? En este caso intentamos reproducir en este gemelo digital a nivel celular lo que está pasando dentro de cada célula, lo que está pasando en la interacción entre las células, distintos tipos de células, y con el ambiente. Entonces, el nivel de resolución, digamos, esto es un esquema de lo que estoy diciendo. ¿Por qué es esto posible ahora y no era posible hace, digamos, 5 años? Por una parte, porque ahora tenemos datos de single cells. Ahora somos capaces de, con técnicas de biología molecular, de genómica, de un tumor, analizar qué está pasando a nivel de expresión de los genes en células individuales, en muchas, en cientos o miles de células individuales. De modo que podemos, como en este caso, mapear dentro del tumor que existen distintos tipos de células que corresponden a distintas partes del tumor, a su vez, incluyendo desde células del sistema inmune a células del cáncer de páncreas, a distintas partes del tumor. Por tanto, por primera vez, y por esto no era posible hace 5 años, tenemos información directa sobre qué está pasando en un determinado momento en muchas de las células de ese tumor. Por tanto, tenemos una especie de mapa equivalente al del señor que iba con el radar antes al escáner. ¿Qué hacemos? Cogemos para cada una de esas células, la mapeamos sobre un mapa de cómo son los procesos intracelulares en ese tipo celular, que conocemos de la literatura o extrapolamos de la literatura o de otras fuentes, y decimos, para este mapa, esta célula en concreto está en este estado, y la siguiente célula va a estar en un estado distinto porque tenemos los datos experimentales y el mapa. De modo que ahora tenemos una especie de mapa de lo que pasa dentro de cada célula en un determinado momento. A su vez tenemos mapas de las interacciones entre las células y de las interacciones con el ambiente que simulamos con dinámica de fluidos. Vemos cómo en el conjunto va evolucionando con las células respondiendo a las interacciones con otras células, respondiendo a las interacciones con el ambiente, que se reflejan en su estado interior, que les lleva a duplicarse y crecer, crecería el tumor, o a morirse porque le falta algún nutriente o un contacto, o por ejemplo porque ponemos un fármaco que interrumpe alguna de estas cadenas de simulación. Por tanto, porque tenemos información, tenemos estos mapas intracelulares, porque tenemos información de single cell ahora en grandes cantidades, y porque tenemos el software adecuado para hacerlo, podemos empezar a simular, en este caso, qué pasa en un tumor. ¿Para qué nos sirve? Y obviamente parte de nuestro trabajo es desarrollar el software que nos permite hacer este tipo de simulaciones. En este ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos tomando esta simulación de un tumor y enfrentándolo, en el ejemplo de este paper, a regímenes de una droga, y ver en qué cantidad responde, y podemos probar con muchas drogas y cantidades. O en determinados pulsos. Si damos la droga en unas determinadas frecuencias, el tumor crece o no crece, y hay que encontrar un régimen en el que deje de crecer. O probamos combinaciones de drogas, damos la droga en combinaciones, y hay combinaciones que el efecto de una droga se multiplica sobre el efecto de otra droga, en vez de ser independientes.
En este caso, como tenemos datos experimentales, podemos comprobar que las simulaciones funcionan. De hecho, ajustamos las simulaciones a los datos. Funciona experimentalmente y obviamente hay muchos pasos antes de que esto sea una rutina ni nada por el estilo. Digamos, es un desarrollo experimental, es investigación. En este punto es investigación. Pero este es el sentido con el que usamos este tipo de gemelos digitales de procesos celulares. Ni que decir tiene que esto podemos hacerlo porque tenemos datos, porque tenemos conocimiento acerca de estos pathways intracelulares, estos caminos de señalización intracelulares y porque tenemos suficiente capacidad de computación. Estamos haciendo simulaciones en las que estamos hablando de entre 2 millones de células y 1 millón de células en cada una de estas simulaciones, que obviamente no tienes que hacer una sola vez, sino tienes que hacer como responde a este fármaco, en esta concentración, en otra concentración, en otra concentración, tienes que hacer una de estas simulaciones cada vez. Por tanto, nuestras simulaciones son, en el sentido, contados para los managers del ordenador, son devastadoras, porque no solo son muy profundas, necesitamos simular muchas células, sino que necesitamos hacerlo muchas veces. Y esto es lo peor que les puede pasar. Es una cosa muy compleja muchas veces. Por tanto, consumimos grandes cantidades de computación cada vez que hacemos una de estas simulaciones. Dos notas de caución, ¿cómo se diga esto? Nuestros tumores hechos con bolitas no se parecen a un tumor real. Cualquiera que sepa de esto me va a decir, no, esto de las bolitas. Es verdad, ¿no? Si un dibujo de un tumor es mucho más complejo. Las células tienen morfologías complejas, interacciones complejas, hay un montón de componentes que no son células tal, hay una matriz extracelular, hay un sistema sanguíneo entre medias, hay muchas complicaciones que nosotros de momento no tenemos. Mis dos frases aquí son una de Lewis Carroll y otra de Borges, en la que explican que tener un mapa que sea tan grande como la realidad es perfectamente inútil porque ya tienes la realidad. En lo que Borges habla de un mapa gigantesco, que es una civilización que se volvió loca, que hicieron un mapa que es tan grande que está abandonado en los desiertos de no sé dónde, ¿no? Nosotros no queremos un mapa que sea como la realidad, queremos un mapa que sea una versión abreviada de la realidad que produzca hipótesis que podamos testear. Por eso nuestras bolitas están en el límite de lo que podemos hacer, que nos da hipótesis que podemos testear. Obviamente es una primera etapa, esto está muy al principio, ya tenemos cosas que no son bolitas y que tienen otras formas y demás, pero su utilidad es generar hipótesis, no es reproducir exactamente lo que pasa en la realidad. Más disclaimers. Hay tres cosas que nos preocupan y que son problemas técnicos y científicos complejos. Primero es, he dicho muy alegremente que tenemos el mapa de cada célula. No es verdad, no tenemos un mapa para cada tipo celular. Tenemos mapas aproximados para algunos tipos celulares. ¿Y cómo vamos a deducir esos mapas haciendo experimentos o deduciéndolos de los datos? Es todo un tema de investigación. Tenemos suficiente. ¿Cómo una célula se organiza internamente? Es muy complejo hacerlo experimento por experimento, conocemos parte para algunos tipos celulares, intentamos inferirlo a partir de observaciones experimentales. Y esto es todo un área de investigación y es compleja y hay muchos desarrollos en ese caso. Segundo tema que nos preocupa es que está bien que yo pueda simular un tumor y que pueda hacer algunas predicciones usando mucha capacidad de computación en Mare Nostrum, pero claro, para que esto sea útil tiene que poderlo usar un investigador en su laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer que esta tecnología sea fácilmente accesible? Que todo el mundo pueda hacer su simulación del tumor con sus datos para su caso experimental es un problema altamente complejo, porque hay que reducir lo que hacemos a un nivel que siga siendo interpretable, pero no tan complejo. Y el otro problema, que es el más complejo de todos, he hablado de modelos de distinto nivel, de órganos, de modelos de células o intercelulares, o de modelos más moleculares. Cada uno de estos niveles está representado por un paradigma matemático distinto. La forma en la que los representamos es distinta. Y ocurren estos fenómenos en escalas temporales muy distintas. La división celular pasa cada ciertos minutos, en cambio la interacción con el entorno, con el medio,
pasa instantáneamente, pasa en milisegundos. Por tanto, tenemos escalas temporales y magnitudes muy distintas representadas con algoritmos o con formas matemáticas muy distintas. Hoy por hoy no somos capaces de ensamblar esta pieza multidimensional. Entonces, este es el desafío. Uno es un desafío técnico, cómo hacerlo más rápido, el otro es un desafío de conocimiento, cómo conseguir ese conocimiento, y este es un desafío, digamos, más científico, ser capaces de integrar distintas escalas. Todo esto, que suena bastante friki, reconocidamente, ¿no? Hacen simulaciones en el ordenador, en Barcelona y tal, ahora se ha vuelto mucho más interesante por la parte comercial, porque la agencia americana que aprueba los medicamentos, desde hace un par de años tiene un mandato, también la agencia española y la agencia europea, de reducir la experimentación con animales. Esto se traduce en aceptar medicamentos para que vayan a ensayos clínicos en la que parte de la experimentación previa en animales, por ejemplo la toxicidad de los medicamentos, se reemplace por modelos experimentales, organoides o líneas celulares, in vitro o por modelos computacionales. Todo esto cambia bastante el panorama porque ahora una compañía que quiera probar un medicamento puede estar reemplazando parte de la experimentación en animales por modelos in vitro o por modelos computacionales. Y de hecho hay toda una discusión, pues esto es, pues eso, paper Human in Silico Drug Trials demonstrate higher accuracy than animal models in predicting clinical cardiotoxicity. Bueno, es un caso concreto, es cardiotoxicidad, pero los modelos computacionales son mejores que los modelos experimentales en animales disponibles para probarlo. Por tanto, era muy friki, pero ahora se convierte en friki con un cierto interés comercial, porque ahora todas las compañías están pensando qué parte pueden hacer computacional. Europa se organiza o no se organiza para hacer esto. Por poner cuál es la perspectiva europea, hay una iniciativa europea para gemelos virtuales. La Comisión ha tomado esto en serio y hay de hecho un concurso que se resolverá dentro de poco para crear una plataforma europea en la que estén estos modelos de distintos tipos, simulando distintas partes de la fisiología humana y se puede hacer computación sobre esos modelos. O sea que habrá un marco técnico completo para poder hacer este tipo de simulaciones y esperamos que también va a haber inversiones para poder continuar haciendo este tipo de simulaciones, en cierto sentido porque España y Europa están muy retrasadas respecto a Estados Unidos en este área. Todo esto está muy bien, al menos a mí me parece que está muy bien, pero reside básicamente sobre disponer de datos y al final hay que hablar de datos. Y en cierto sentido es lamentable tener que hablar de datos porque los datos deberían de ser accesibles. No tiene ningún sentido que los datos, se hablaba antes de los expedientes médicos, estén en un hospital y sea dificilísimo acceder a ellos y además si accedemos a ellos sea después de un montón de comités y que sea muy difícil hacerlos compatibles. Esta mañana hablamos con pacientes de cáncer. Ahora mismo en Europa es muy difícil encontrar qué ensayos clínicos están teniendo lugar sobre unas determinadas condiciones. Es decir, para un paciente con un determinado tipo de cáncer con unas determinadas características le es muy difícil encontrar si hay un ensayo clínico en Europa con esas características. O al revés, al médico que está desarrollando un ensayo clínico le es muy difícil reclutar pacientes porque no saben que existe un ensayo clínico. O sea, el problema de acceso a la información es muy grave. Pero además, es que los datos con los que trabajamos en biología son muy complejos. Sin ofender a nadie de otras áreas de la ciencia y la tecnología, nuestros datos son mucho más complejos. Primero, son generados por pequeños proveedores. Cualquier departamento, cualquier hospital genera cantidades de datos muy importantes, en imágenes, en genomas, en expedientes médicos, en demás, lo cual hace que esté totalmente fragmentado. Claro. Nuestros datos necesariamente contienen errores, son ruidosos. Cuando se secuencia un tumor, se secuencian las células del tumor, las células normales y todo lo que pasará por allí, ¿no? Y es intrínseco, no podemos evitarlo, viene con la muestra y hay que seguirlo a lo largo de todo el proceso.
más los procesos experimentales siguientes que van a introducir también errores inevitablemente. Luego, los datos son heterogéneos y complejos. Entender los datos del microbioma no es nada trivial. ¿Qué genes se están expresando? ¿De qué bacterias son? ¿Qué combinaciones son? Y tienen que ser interpretados en contexto. A nosotros, si miras en otras áreas, pues puedes interpretar solo una fotografía de las trazas en el sincrotrón, con la información del experimento que se ha hecho. Nosotros, para interpretar el genoma, tenemos que entender además quién era ese paciente, qué condiciones tenía, qué fármacos ha tomado después, etc. Otra serie de información. De hecho, mientras más información de contexto tenemos, más fácil nos es la interpretación, la necesitamos. Y además, para complicar esto más, son datos personales muy confidenciales. Lo cual quiere decir, a mí me da mucha envidia nuestros colegas de Earth Science, que tienen todos los datos allí disponibles para hacer lo que quieran. Nosotros no tenemos los datos disponibles para hacer lo que queramos. Por tanto, tenemos un problema grave en la complejidad de los datos y luego el problema añadido del acceso a los datos. No quiero complicar esto mucho porque es un poco sopa de letras, pero por dar una visión más optimista, a partir del COVID, Europa y los países se dieron cuenta de que tenían un problema muy grave de datos. Durante el COVID no sabíamos ni cuántos casos había en ningún sitio, ni qué resultados tenías de nada, ni nada, porque era imposible saberlo. No estaban los datos. A partir de ahí creo que todos hemos tomado conciencia de que es muy importante poder hacer los datos. Hay todo un movimiento muy importante en Europa alrededor del European Health Data Space para hacer los datos accesibles para atención primaria, pero hacerlos también accesibles para uso secundario, para investigación. Y esto va a cambiar mucho el concepto, la legislación y la forma de acceso, y es de obligado cumplimiento. Mientras el espacio europeo de datos se pone en marcha, hay una serie de proyectos tractores, en especial estos dos proyectos, EUCANIM y European Genomic Data Infrastructure, que son dos proyectos en los que la Comisión Europea y los países han decidido que tienen suficiente tecnología para compartir de modo real datos biomédicos para investigación. O sea, que España, entre estos países, ha dicho, sí, estamos listos para implementar esto en nuestro sistema de investigación médica. A nosotros nos sorprendió un poco que dijeran que estaban tan listos, pero ya veremos. Entonces estamos en mitad de todo esto, estamos en la implementación real del acceso a los datos para investigación. En el caso de España, esto se traduce en una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III que se llama IMPACT, en la que nosotros llevamos la parte de datos, que implementa esto, implementa el acceso a los datos. La condición de este acceso a los datos en Europa es que va a ser un acceso federado. Es decir, los datos no van a salir del sitio legal en el que están custodiados, bien sea un país o sea una comunidad autónoma. Y el análisis se va a hacer sobre esos datos sin mover los datos. Entonces, la tecnología alrededor de todo esto es una tecnología de análisis federado en la que tienes que mandar el sistema de computación y el software a donde están los datos, hacer el análisis allí, extraer los datos o los parámetros y luego combinarlo con los datos de otros parámetros. Lo cual es una complicación técnica considerable, pero es inevitable porque la legislación europea no va a permitir el movimiento de datos médicos, genomas o no sé cuántos entre países o entre comunidades. Bueno, esto lo intentamos hacer a nivel español, esto es Impact Data, que está implantado en los institutos de investigación, en todos los institutos de investigación acreditados por el Instituto de Salud Carlos III. Esto, yo no voy a mantener esto de un modo muy sencillo. ¿Es esto real o es esto ciencia ficción? Bueno, lo que hemos hecho es dar una maleta, una caja de herramientas. Es decir, si usted quiere probar si esto funciona, si se puede hacer acceso a datos federados desde su sitio y que puedan ver sus datos y analizarlos sin moverlo de sitio, tiene que instalar una serie de cosas y le hemos dado una caja de software que se puede instalar. Y tenemos el software central para controlarlo. Y hemos hecho los experimentos. Y estos son experimentos. Y de nuevo hay dos vídeos, porque la forma de convencer a los políticos es un vídeo. Entonces hay dos vídeos. El primer vídeo es un investigador que en su laboratorio tiene acceso a 4 sitios en España en los que puede ver unos datos y no otros datos dependiendo de qué tipo de permiso tenga. Entonces ves en el vídeo que va accediendo y no ve estos datos y ve estos datos. El segundo vídeo es ese investigador, una vez que puede ver los datos, es capaz de hacer un análisis. Es un análisis que no es trivial, son genomas y está buscando variantes en esos genomas. Entonces lanza el proceso y en esos 4 sitios en los que tiene permiso para ver algunos de esos genomas, se analizan y ves cómo se van analizando y le devuelve los resultados. Los resultados ya no son
ya no son confidenciales, pues están acumulados, son estadísticos. Y esto funciona, los vídeos funcionan, el sistema funciona, no hay truco ni cartón. Demostración de que funciona. Obviamente una cosa es hacerlo funcionar de modo experimental y ahora somos capaces de establecer esto de modo sistemático, de modo que no sean 4 sitios, sino haya 10 sitios, 12 sitios en España en los que se pueda analizar datos de genomas o de imágenes o de medical records estando distribuidos. El mismo experimento, lo he puesto aquí, lo hemos hecho ahora entre países europeos y obviamente funciona igual. Tienes sitios distribuidos y lo puedes hacer a modo de demostración. O sea que los proyectos EUCAIM, GDI, lo que intentan es pasar de algo que es una prueba a algo que sea sólido, consolidado, esté bien documentado, sea estable, use la tecnología adecuada. Bueno, pues esta es un poco la historia resumida de los datos. Tenemos una complejidad de datos, pero tenemos formas y un movimiento europeo importante para resolver este problema de los datos. Quería dedicar las últimas diapos a inteligencia artificial. Parece que en este contexto es inevitable hablar de inteligencia artificial. Estos son todos lo sabemos, estos son los datos de ChatGPT. ChatGPT consiguió el 1 millón de usuarios en 5 días. Yo qué sé, si miras cualquier otra, Facebook le llevó 10 meses. O sea que es la tecnología humana que se ha implementado más rápidamente, de mayor aceptación. Quien no lo haya usado, pues, no sé, es impresionante, ¿no? Le mandas un trocito y te responde y al cabo acabas pidiendo las cosas por favor y dándole las gracias, porque es un poco asombroso. Bueno, esto ha dado lugar a una batalla que vemos todos los días en los periódicos entre las más grandes compañías del mundo que han sacado sus propios modelos de lenguaje. Ahora hay un zoo de modelos de lenguaje distintos, te puedes suscribir por un poco de dinero a los modelos de OpenAI y puedes hacer preguntas, y te hacen textos, y te hacen imágenes, y hay modelos que hacen una cosa y modelos que hacen otra cosa. Es una auténtica locura. Que ha pasado además en un tiempo increíblemente rápido. Los pros y los contras. Los pros es que es asombroso. Los contras es que son todos compañías americanas. Ni una de esas grandes compañías que proveen esta tecnología es una compañía europea. La respuesta europea tiene su interés. La parte más sustancial, pienso yo, es esto que se llaman iFactories. Es dinero de la Comisión, además en un tiempo récord, se anunció en febrero y tiene que estar funcionando en diciembre, para crear alrededor de centros de supercomputación. El BSC será una de estas iFactories, espacios con nuevo dinero y más ordenadores para que grupos de investigación y compañías puedan generar sus propios modelos y entrenar sus propios modelos y ser competitivos, empezar a ser competitivos con las compañías americanas. Veremos cómo se despliega. El caso español es la respuesta es el plan de la estrategia de inteligencia artificial, es el anuncio del presidente del gobierno de que España va a crear un modelo de lenguaje, un modelo equivalente al ChatGPT, pero que esté entrenado en español y lenguas cooficiales. Esto se ha financiado y el BSC es el que desarrolla ese modelo de lenguaje. De hecho, es para lo que hemos usado Mare Nostrum 5. Hemos desarrollado un primer modelo 7B, que es un modelo bastante grande y funcional, ya está entrenado, o sea, el modelo existe y ahora estamos reeducándolo para que no produzca bias y sea capaz de responder a respuestas, o sea, que queda todavía un recorrido. Y estamos entrenando un modelo de 40B, hemos descartado el 22B porque no será más rentable general de 40B, que será el modelo más grande generado en Europa. Veremos si somos capaces de generar un modelo más grande a partir de ahí o no, si tenemos suficientes datos y si tenemos suficientes recursos computacionales. No voy a entrar en esto hoy, pero hay una interesante discusión de por qué los países quieren desarrollar su propio modelo, no debemos dejarlo todo a los americanos, debemos tener, en fin, ese tipo de razonamientos. Bueno, hay todo un plan, tampoco es el tema para hoy, sobre cómo desarrollar este modelo, las fases para desarrollarlo, cómo van a usarlo las compañías, va a ser un modelo abierto para que lo puedan usar las compañías españolas, etc. Antes, hablando de modelos, y estos son modelos generales, no puedo dejar de mencionar que el peligro de todo esto es que son muy susceptibles a sesgos. Cuando entrenamos estos modelos, los entrenamos con datos, lo que llaman datos del mundo real. El ChatGPT está entrenado con todos los datos que han entrenado los crawlers de la web. Por tanto,
si la web está, el mundo, lo que tenemos en la web, tiene sesgos, el sistema va a adquirir sesgos. Cuando el sistema se entrena, va a crear sus propios sesgos, dependiendo de los parámetros que hayas puesto. Cuando el sistema produce resultados, dependiendo de cómo sean los prompts que haces y el tipo de ingeniería de prompts, va a producir de nuevos sesgos. Y esto es inevitable, esto es así. Lo que tenemos que hacer es tener medidas para evitar contraproducir estos sesgos, tanto en los datos como en la producción de los entrenamientos de los modelos, como en la producción de los modelos. Entonces, el esfuerzo es un esfuerzo técnico, pero también tiene que ser un esfuerzo social. No tolerar modelos que sabemos que están produciendo bias. Buena parte del esfuerzo europeo, el Acta de Inteligencia Artificial Europea, va en el sentido de estar seguros de cómo se han entrenado los modelos, de estar seguros con qué datos se han entrenado los modelos y no poder aceptar modelos que, por ejemplo, infringen las leyes de copyright, como son ahora mismo todos los modelos que estamos usando. ¿Por qué nos importa esto? Esto nos importa precisamente por el tema que se ha mencionado ahora. Podemos usar esta tecnología de los modelos de lenguaje para descifrar textos médicos. Esto es un texto del curso médico, colaboración con el Clínic en Barcelona, son frases del texto médico en el que detectamos 23 clases distintas de entidades. Las enfermedades, los fármacos, los síntomas, la profesión del paciente, la profesión del sanitario, la profesión de la familia del paciente, los procedimientos, los organismos. Aquí en estos textos es un poco tonto porque el organismo es el paciente, pero si fuera una enfermedad microbiana o bacteriana, pues sería el tipo de bacteria que sea. Cubrimos las negaciones, que esto es fundamental en los textos médicos, que son básicamente construidos a partir de negaciones, y las ambigüedades, casos que no está seguro lo que afirma el médico en ese texto. Por tanto, a mí esto me parece absolutamente asombroso. Jamás pensamos hace 5 años que fuéramos capaces de decodificar textos médicos a este nivel de granularidad y de precisión. Y esto, ahora mismo hemos hecho público este corpus que se llama Carmen 1, que son 3.000 medical records, están anonimizados, cambiaron los nombres de las enfermedades y tal, para que no se puedan reconocer los pacientes, pero están públicos, anotados. Ahora está la mayor fuente de información pública sobre informes médicos para poder entrenar sistemas. O sea que gracias a esta tecnología hemos avanzado en este tema que se ha mencionado antes muy rápidamente en muy poco tiempo. No es trivial, esto está hecho para casos de COVID, se ha entrenado con casos de COVID. Si algo quisiéramos hacer en cardiología, habría que reentrenar el sistema, pero reentrenarlo es mucho más fácil que construirlo de nuevo. Termino con un tema sobre fármacos y proteínas. Si yo tengo que decir cuál es el mayor éxito de la inteligencia artificial hasta ahora, no es la conducción autónoma, porque los coches autónomos no sabemos si funcionan, no es generar imágenes, porque las imágenes no sabemos si son tan buenas o no son tan buenas, no es el reproducir vídeos, porque total tampoco es tan interesante, no es ni siquiera el chat GPT, porque no estamos nunca muy seguros de si el chat GPT lo que nos dice es verdad o no. Y sabemos que intrínsecamente comete errores y que no podemos evitarlo, por tanto no nos podemos fiar mucho. El éxito mayor de la inteligencia artificial ha sido en el campo de las proteínas. Y esto es un poco raro, pero es así. Igual que se entrena, y la razón es la siguiente, igual que se entrena, cuando entrenamos el ChatGPT o los modelos de lenguaje, para hablar más propiamente, lo que hacemos es enseñarle muchos textos, el sistema aprende las correlaciones del sistema y aprende a escribir texto. Aprende qué palabra poner detrás de cada palabra. Y así escribe, aprendiendo con la probabilidad de que esta palabra siga esta palabra. Asombrosamente, con esa idea tan sencilla es como funciona. Le das textos y escribe textos. Bueno, pues lo mismo se puede hacer con las proteínas. Las proteínas están compuestas de 20 aminoácidos que podemos poner en un código de letras. La A pues es la alanina, la L es la leucina, la W es el triptófano. Y ahora tenemos proteínas, de las cuales tenemos millones de secuencias que hemos secuenciado los genomas y las tenemos, que podemos traducir en una cadena de letras. Y ahora entrenamos un sistema, un modelo de lenguaje, con las letras de las proteínas en vez de con las letras de los textos. Y ahora el sistema, en vez de hablar texto, habla proteínas. Entonces tú le preguntas, dame una proteína nueva, dame una proteína que haga X, y el sistema te produce una cadena de letras que corresponde a eso. Y en este caso, asombrosamente, sabemos si está bien o mal,
porque tenemos otro invento anterior que nos traduce las cadenas de letras a estructuras tridimensionales. Sabemos que la proteína se pliega correctamente. Es en el único caso en el que tenemos una validación intrínseca del sistema. Es como si el ChatGPT nos dijera qué está bien y qué está mal. Esto no es difícil encontrar otra área en la que pase esto. Estamos viendo si esto puede pasar también con genomas. De modo que un área que era muy especializada, proteínas, en un congreso de bioquímica, los que trabajamos en predicción de estructura de proteínas, éramos 10 tipos raros que andaban por allí. Ahora de pronto se ha convertido en un área, el área en la que la inteligencia artificial ha demostrado un éxito tremendo. Para hacerlo más chocante, se ha convertido en un área de competición entre las dos empresas más grandes del mundo. Google hace ya años sacó un programa que es el programa que predice a partir de la cadena de letras la estructura tridimensional. Esto se ha convertido en increíble. Ahora tenemos estructuras para todas las proteínas. Y muy correctamente predichas, o bastante correctamente predichas. Y a su vez Meta, un poco después, sacó un modelo, que este sí es un modelo de lenguaje, en el que generaron 600 millones de proteínas de un día para otro. Entonces, para estos 10 que trabajamos en el rincón de las reuniones de bioquímica, ver que las dos compañías más grandes del mundo se dedican a predecir la estructura de proteínas no deja de ser una cosa asombrosa, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado. Ahora hay muchos programas para hacer esto, y claro, desde el punto de vista científico es increíble. Yo ahora tengo las estructuras y las secuencias de las proteínas que podemos secuenciar ahora, las que están en organismos vivos. Vemos la superficie de las proteínas que existen. Pero ahora con estos sistemas me puedo preguntar las que no existen, las que no han existido. Me puedo preguntar por qué no han existido, por qué la evolución no ha existido. O puedo sintetizar proteínas con nuevas funciones. O puedo sintetizar proteínas ancestrales. Puedo hacer prácticamente cualquier cosa. De pronto el mundo de las proteínas se ha expandido. Se ha expandido a la vez que se expande el número de los fármacos. Ahora puedo preguntarme las preguntas no solo sobre el mundo de las proteínas, sino el mundo de los fármacos, que también son estructura y también puedo usar sistemas parecidos, y ahora puedo jugar a este juego de no entreno solo con una proteína, sino entreno con una proteína y un fármaco. Todo traducido a letras. Y empiezo a tener combinaciones de fármacos y letras. De modo que toda esta industria de generar fármacos ha cambiado radicalmente. Y vuelvo a la FDA porque es el paradigma en esto. La FDA insiste en que se pueden usar sistemas in vitro y sistemas computacionales para probar fármacos. Y este es un caso, paper de Nature Biotechnology de principios de este año, si recuerdo bien, en el que han diseñado un inhibidor de una proteína quinasa que es una diana en fibrosis, y ha pasado directamente a clinical trials. No ha pasado nunca por experimentación en animales. El tiempo de desarrollo es como unos 3 meses. Y el proceso computacional pues está en 2 figuras. Han usado, no es una sola cosa lineal, sino son varios métodos computacionales que van probando cómo es cuál es el target, cuál es la diana, cuál es el fármaco, cómo es el ambiental, cuáles son las modificaciones químicas, puede producir toxicidad contra otros compuestos, y está aprobado y se está probando. El otro es un artículo un resumen de Nature sobre crear nuevos CRISP. Hablaban antes de CRISP como un logro inicial de la Universidad de Alicante. Ahora la posibilidad es, como puedo sintetizar nuevas proteínas, puedo sintetizar nuevos CRISP que no estén en la patente de nadie, porque no los ha visto nunca la naturaleza. Por tanto, no es de nuevo esto que es una ciencia ficción. 600 millones de proteínas tiene ahora mismo una traducción real en biotecnología o en biomedicina como muy real, ¿no? Poder diseñar nuevos enzimas. Quedan 2 diapos. Esto que está pasando con las proteínas no solo está pasando con las proteínas. Pensamos que para el 2030 habrá 3 veces más datos sintéticos que datos reales. Cada vez que sintetizamos una imagen o un texto es un dato sintético nuevo. Por tanto, vamos a estar en un entorno en el que va a ser muy difícil distinguir los datos reales de los datos sintéticos. Intentamos, obviamente, utilizar los datos sintéticos para el bien y no para el mal. Usamos datos sintéticos para entender patología digital, para predecir trayectorias de cáncer, para sustituir animales de experimentación.
Tenemos muchos proyectos distintos en los que se basa en que podemos sintetizar animales sintéticos. Son animales, volvemos a los gemelos digitales, un gemelo digital de un ratón que se usa como control en un clinical trial. Claro, todos los ratones controles son iguales, por tanto es pensable que tenemos todo un proyecto para hacer eso. Mi último ejemplo, podemos usar datos sintéticos. Estos son datos sintéticos de pacientes. De hecho, son datos sintéticos de una enfermedad, un cáncer infantil, son datos de expresión génica, para ser más preciso. Hay 4 grupos principales de la enfermedad, los verdes y los azules, que están bien conocidos y bien especificados, y los amarillos y naranjas, rosas, el G3 y el G4, que como su nombre indica no está muy claro si son 2 grupos distintos o si son solo un grupo y cuál es su característica molecular. Ahora, usamos estos datos para generar datos sintéticos, pacientes sintéticos o datos de expresión sintéticos, que son los puntos azules. Si los puntos azules están bien generados, los 2 grupos serán un solo grupo y los trataré como una sola entidad. Si los puntos azules están mal generados, he metido la pata mucho porque son 2 grupos distintos y mis datos están mal generados. En este caso tenemos otro sistema que no voy a contar, con otros datos distintos de estos mismos pacientes, otros pacientes con esta misma enfermedad, y otro sistema computacional distinto que también me indica que el grupo G3 y G4 son un solo grupo. Lo puedo validar. O sea que en los próximos años lo que vamos a ver en este área va a ser una enorme capacidad para generar datos sintéticos de cualquier cosa. Teniendo datos podemos generar sus gemelos digitales, datos sintéticos similares, y una necesidad de tener sistemas que validen que están bien generados. Y las 2 cosas tienen que estar corriendo en paralelo, porque si no, no podemos fiarnos como no nos podemos fiar de los datos del ChatGPT. Por tanto, creo que, bueno, cierro con esto. Necesitamos datos y el acceso a los datos sigue siendo un problema fundamental. Con los datos que tenemos, creo que hemos hecho progresos significativos en esta generación de gemelos digitales, bien sean con simulaciones o con métodos de inteligencia artificial que nos entran en estos datos, tipo de datos sintéticos, que he intentado demostrar que, al menos en este área de datos preclínicos, no son pura ficción, sino que empiezan a ser competitivos para poderse combinar con modelos experimentales. Muchas gracias. Obviamente no es mi trabajo, es el trabajo de un montón de gente, ni que decir tiene, de mi grupo, de mi departamento. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Cómo hacéis? Muchas gracias, Alfonso. No sé si hay alguna pregunta. Seguro que hay. El problema va a ser quién se lanza, quién va a ser el primero. ¿No? Pregunto yo, si es por no acaparar. Bueno, yo tengo muchas, sí, pero una duda que me ha surgido cuando has comentado la tecnología federada esta para obtener los datos en los hospitales. Claro, porque esta tecnología es complicada, o sea, hacerlo, ya no solo por lo que puede conllevar, sino también porque implica el visto bueno de los centros, de los hospitales. O sea, tienen que instalar, bueno, pues todo lo que conlleva la federación. ¿No sería más sencillo anonimizar los datos y ya está? No sé, o sea... O sea, sencillo sí, pero ¿por qué no se anonimizan los datos y se pasan los datos? Los datos anonimizados. No puede ser, simplemente no es posible. Primero, los datos genómicos no se pueden anonimizar. Cuando tienes el genoma de alguien, tienes el genoma y es el genoma, no puedes cambiar las letras por otras. Y cambiar las enfermedades para que sea anonimizado. Cambiar las enfermedades, nombre de enfermedades, es imposible, entonces no puedes compararla con otros. O sea, simplemente no se puede hacer. Claro, el problema son el genoma que identifica a una persona. Por ejemplo, los datos clínicos. Aún con los genomas no se pueden anonimizar genomas. Con los datos médicos, con enfermedades. Si tú tienes el expediente de una persona que tiene una serie de enfermedades, con esas enfermedades puedes encontrar a la persona. Para que anonimizarlo tienes que cambiar esos nombres de las enfermedades por otros nombres. Una vez que cambias los nombres ya no tienes valor científico. Vale.
Sí, no había, yo había pensado, claro, no el expediente completo, sino los signos clínicos asociados a una enfermedad. Sí, se pueden hacer cosas parciales, pero tú tienes que tener el recorrido, el orden temporal, las enfermedades que ha tenido, los fármacos que ha tenido. En el momento que tienes eso, acabas localizando a la persona. Identificando a la persona. Buenas tardes. Me llamo Ana María Fisac. Doy las gracias por esta exposición que acabo de escuchar, y mi pregunta concreta es si todo esto es para mejorar nuestro estado de salud y ahora podemos estar algunos aquí porque hay una sanidad pública. ¿Qué impide que desde la sanidad pública y en favor del progreso y de la mejora de esta sanidad se den los datos? Si me preguntas a mí, yo te diría, hay un problema real, que es un problema de seguridad. Necesitas instalar sistemas seguros que permitan acceso a los datos. Y obviamente los proyectos que vayan a correr sobre estos sistemas tienen que pasar por un comité de ética que vea que el estudio que se va a hacer es un estudio que tenga sentido hacerlo, tenga sus consideraciones adecuadas. Aparte de eso, aparte de que técnicamente los datos estén seguros y que éticamente el proyecto sea aceptable, no hay ninguna razón para que un sistema público al que pagamos para que cuide nuestra salud no comparta los datos en beneficio de nuestra salud. Ponía el ejemplo antes de los ensayos clínicos. Es imperdonable. Estamos hablando con unas señoras que tenían cáncer, que su ensayo clínico saben cuál es, pero no hay suficientes pacientes. No es que no haya suficientes pacientes en Europa, seguro que hay suficientes pacientes en Europa, pero no los encuentras porque el ensayo clínico no es suficientemente visible en un sistema computacional que los encuentre y tal. Es imperdonable, es absolutamente imperdonable. Y de nuevo, no es un problema técnico, no hay una excusa de esto no se puede compartir por razones técnicas. Pero entonces la realidad de hoy es que esos datos no están siendo accesibles y ¿quién lo impide? Bueno, el hospital o el sistema de salud, al que tú le dices quiero hacer un estudio y tal, y no te dejan. Acabamos de pedir permiso para hacer esto del sistema federado al sistema médico de Finlandia, que está súper organizado. Y lo han estado analizando durante un tiempo y nos han dicho, pues no. Gracias. ¿Más preguntas? Gracias por esta estupenda charla. A mí lo que me preocupa de todo esto es, como has mencionado, la verosimilitud de los datos. ¿Quién purga los datos para que los sistemas funcionen de manera fiable? Porque bueno, si se meten noticias falsas, tantas o más que noticias verdaderas, entonces el desastre va a ser bueno. En el caso que has puesto del AlphaFold y el éxito de la predicción de la estructura de proteínas, etcétera, yo creo que justamente es porque todos los datos que hay, que son años y años de investigación en bioquímica de proteínas, son muy, muy fiables y muy fuertes, ¿no? Pero imagínate que de repente en el sistema se mete que el apareamiento de las bases del DNA lo cambia, ¿no? Y entonces meten al uracilo como el DNA y ese tipo de cosas, el desastre que podría significar. ¿Y quién? Y en todo caso, bueno, la pregunta sería, ¿existe una estrategia para purgar los datos y que esas bases sean fiables? Esta es una pregunta fundamental. Hemos hecho muchos progresos en cómo evaluar los sistemas computacionales que estén basados en Machine Learning en general. Es decir, redes neuronales que han entrenado y tal. Es relativamente fácil, tenemos sistemas enteros y Europa tiene sistemas, Elixir ha generado sistemas y demás, en los que tú tienes, y es como, tú tienes conjuntos secretos que sabes la respuesta y tienes un sistema que te predice lo que sea, y esto se ha hecho para proteínas, se ha hecho para millones de cosas, tienes tus respuestas secretas, enfrentar a los sistemas y ves si lo que te predice es verdad o mentira y le das un score.
Es relativamente, bueno, es complicado técnicamente, pero se puede hacer. El problema es que esto no se puede hacer igual con los sistemas, con los modelos de lenguaje, con los LLMs, con los ChatGPT y tal, porque no responde a la misma lógica. Y la forma en la que se prueba si funcionan o no si funcionan es haciendo conjuntos de preguntas y haciendo prompts y la respuesta, lo cual requiere un esfuerzo humano muy grande. Tienes que tener expertos de un determinado dominio que escriban las preguntas y las respuestas. Ahora mismo se hacen con unos test muy sencillos, de respuestas muy sencillas. Cuando las respuestas son elaboradas, son escritas y tal, evaluarlas es muy difícil. O sea, que el déficit en la evaluación, o sea, el cómo se van a evaluar los sistemas de LLM en cuanto a sesgos, es un tema que está así. El tema anterior de cómo se van a evaluar la calidad de los datos que se van a usar para entrenar los sistemas es todavía más complicado, porque claro, lo que pensamos y lo que se está haciendo ahora es, primero tú entrenas, porque necesitas entrenar con grandes cantidades de datos para que aprenda el sustrato del lenguaje. Entonces tú entrenas, te da igual, que sea foro coches, no dejan de ser frases. Y luego vas entrenando con datos de más calidad, que vas refinando el modelo para que tenga menos fallas y escriba más correctamente. Entonces lo puedes ir haciendo por etapas. Pero todo lo que a mí me asombra de todo esto de los modelos de lenguaje es que es todo prueba y error, es todo alquimia. Piensas que es una cosa súper sofisticada, pero cómo se entrena, en qué periodos, con qué cantidad de datos, en qué etapas y tal, es todo, son recetas. O sea que no tenemos una buena receta tenemos aproximaciones a cómo lidiar con este problema de los datos. Parte de la esperanza es que son tantos datos que da igual que sean erróneos que no sean erróneos, o sea que la cantidad pueda compensar por la calidad. Gracias, Alfonso. Imagino que también es una cuestión de dimensión de datos, ¿no? Porque, bueno, me acuerdo cuando el genoma humano había una cantidad de curators, ¿no?, contratados justamente para ver la fiabilidad de los datos y la calidad de los datos. Con lo que acabas de comentar, obviamente esto es una dimensión radicalmente diferente y además, todavía creo que lo que pasa es que ha ido tan rápido que tampoco conocemos cómo podemos controlar los sistemas realmente. Y eso me lleva al otro punto que enlaza un poco con la pregunta anterior, que me he quedado yo un poco preocupada de cómo a lo mejor la audiencia en general se ha quedado también preocupada de esto de la compartición de los datos, ¿no? Es verdad que tenemos que pensar que ChatGPT, es que ya no me acuerdo, pero que hemos hecho ahora 2 años, es ahora, ¿no? En septiembre, ¿no? 2 años en septiembre, ¿verdad? Claro, o sea, el tiempo en el que se ha conseguido hacer un aprendizaje como el que se consigue ahora, la última versión, las cosas que puede hacer la última versión con respecto a la primera versión que salió hace 2 años, es también un salto gigantesco, ¿no? Entonces, con respecto a la disponibilidad de los datos médicos, obviamente tiene que haber un sistema en el que esto se pueda hacer de tal forma que sea seguro y fiable, que son quizás las 2 palabras más importantes, ¿no? Y seguramente no hemos tenido tiempo de reaccionar, me refiero a la comunidad científica general y a los expertos en particular, de generar los mecanismos de regulación tanto para la seguridad como para la fiabilidad. Obviamente, algo preocupante es que Europa va claramente por detrás de Estados Unidos, y eso lo has dicho desde el principio hasta el final, pero también creo que es verdad que Europa ahora mismo está queriendo reaccionar grandemente, y sé que tú estás implicado en algunas de esas estrategias, porque a mí me gustaría acabar con una nota optimista y positiva, incluso con respecto a compartir los datos entre las distintas instituciones científicas de una forma mucho más real y mucho más posible, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor podías comentar también, primero decir que obviamente esto no es un problema de España, es un problema del mundo, y que los mismos problemas que tenemos aquí para compartir datos se tienen en otros países. Y en ese sentido, quizás, a lo mejor podías comentar también un poco la estrategia del Biobank del Reino Unido, que, empezaron un poco antes. No es que estemos hablando de programas de inteligencia artificial, pero sí de compartición de datos, de tal manera que se están haciendo ahora trabajos que están empezando a dar unos resultados francamente importantes, ¿no? Bueno, obviamente tienes razón y está muy bien que tú seas más positiva y optimista que yo. A mí no me importa
que la audiencia se vaya a casa diciendo esto de que no se puedan compartir los datos está muy mal, porque esto creo que es bueno. No, eso creo que está muy bien que piensen que está mal, que no se comparta. Lo único que quiero decir es que tenemos que estar trabajando para que eso pueda mejorar. Bueno, de hecho, por eso he traído el espacio europeo de datos, porque efectivamente ha habido un cambio sustancial en el entendimiento de las personas, de la ciudadanía y de los políticos y de la Comisión Europea respecto a la necesidad, y ahora sí vamos a obtener de verdad un marco regulatorio que va a obligar a que los datos sean compartidos y junto a la ley de protección de datos, quiere decir que va a seguir siendo legal y seguro, pero va a ser obligatorio compartir los datos y va entrando por fases en ejecución. Primero los datos para uso primario, luego los datos para uso secundario, luego los datos genómicos. Y esto va a pasar, la maquinaria europea tiene esto, que una vez que se pone en marcha es imparable y es de obligatorio cumplimiento para Europa. Cuando disponemos de datos, y esto es el caso del UK Biobank, en el que hace ya 10 años empezaron a coleccionar datos de personas sanas a las que periódicamente hacen análisis, te enrolas en esto, ¿no? Te van haciendo análisis y cuando se va comparando la nueva tecnología, tenemos tecnología de imagen, pues vamos a hacer los casos que podamos, tenemos genómica, vamos a hacer genomas. Y se ha convertido en la mayor fuente de información sobre salud genómica humana. La cantidad de publicaciones, claro, quieres hacer un estudio poblacional y ese es el sitio en el que puedes relacionar los infartos con la diabetes, no sé qué, con no sé cuántos, porque están los datos, o con la genómica o con lo que sea. Otros países han empezado sus cohortes, intentando hacer este tipo de estudios. Hay cohortes en Alemania, hay cohortes en Holanda, hay cohortes en Francia, hay cohortes en Italia. España empezó su cohorte ligada a IMPACT con esta misma idea, de tener un sustrato de la población, personas sanas que cubran todo el territorio de un modo representativo epidemiológicamente hablando, a la que se van a seguir durante el tiempo y se vayan acumulando datos. Veremos si nos llega el dinero para hacer todo esto a lo largo del tiempo. El mensaje es que si tenemos los datos se pueden hacer cosas increíbles, que se pueden coleccionar los datos y que es importante compartirlos. Mi impresión es que vamos en ese camino, pero no me importa que todo el mundo vaya diciendo a su representante político o escriba de periódico diciendo por qué no se comparten los datos, porque creo que hace mucho el empuje de las personas y particularmente de los enfermos diciendo por qué no se están compartiendo los datos, ¿dónde están los datos del ensayo clínico? No, completamente de acuerdo. Lo que quiero decir es que efectivamente tenemos que ser conscientes de qué se puede hacer y que por lo tanto también tiene que ver con que la sociedad entienda que es una necesidad que puede exigir, ¿no? Y que los mecanismos de regulación sí que se van a poner en marcha seguro y que Europa se ha movido muy rápidamente en ese sentido, como acabas de decir, ¿no? O sea, digamos, una nota positiva en el sentido de que también la sociedad, como dices, tiene la obligación primero de conocer que esto puede pasar, de que puede ser real y que, bueno, que hay que promover que eso se haga, ¿no? Pero eso es más en positivo que, ¿sabes? O sea, que pensar que desastre, esto no va a poder. Bueno, qué lástima que no lo podemos hacer. Tomámoslo en positivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los datos y en algunas de ellas hemos hablado hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Alfonso Valencia. Nos quedamos con esta nota de optimismo y de necesidad de compartir con los datos y muchas gracias a todos por asistir.